En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante. En realidad se trata de una cuestión extremadamente importante, importantísima. ¿Y por qué razón? Pues porque es un asunto que revela el deterioro de la comunicación de un género de expresión y de interacción públicas que verdaderamente resulta dramático. Me refiero a la degeneración del ensayo como forma de comunicación y como forma de transmisión de conocimientos. El ensayo, naturalmente, es una mezcla, es una combinación de escritura parenética, es decir, de escritura sapiencial, doctrinal, y también de un contenido epistolar. El ensayo tiene una dimensión comunicativa que es propia de la carta, de la epístola, y tiene un contenido parenético, es decir, un contenido doctrinal. Informa de contenidos, de conocimientos que tienen una repercusión moral, filosófica, si ustedes la quieren identificar con este término, en definitiva, en una de las múltiples acepciones que tiene el término filosofía, que puede ser desde encararse con la vida, adoptar una posición ante la vida, como título del libro que yo le di precisamente a una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, una forma de encarar la vida, de enfrentarse a la vida en el siglo XXI, o simplemente como un conjunto de conocimientos morales para explicar la relación del ser humano con otros seres humanos y con aquellos aspectos de la vida a los que tiene que enfrentarse. Pero en líneas generales el ensayo como forma de comunicación ha experimentado en los últimos tiempos un deterioro muy fuerte, mucho más acusado, mucho más intenso de lo que en el último milenio ha podido conocer. Quiero decir que en el último medio siglo, en los últimos 25 o 50 años, el ensayo como forma de comunicación se ha deteriorado más que en los últimos 1000 años. Y esto tiene que ver sobre todo con el uso que del ensayo y de la escritura ensayística, es decir, de la forma de comunicación pública con un contenido supuestamente moral, moralizante, instructivo, didáctico, filosófico, han protagonizado diferentes personas. Aquí no vamos a mencionar a ninguna persona en concreto, porque no se trata, insisto, de ir en contra de ningún colega, ni de ningún amigo, ni de ninguna persona que como nosotros pues, se dedica a escribir o a comunicar lo que cree saber. Aquí se trata simplemente de criticar el pecado, pero no al pecador. No se trata de hacer referencias personales absolutamente a nadie, porque en definitiva el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero sí vamos a identificar aquellos aspectos, aquellos rasgos que consideramos como responsables del deterioro del ensayo como forma de comunicación pública, que es algo enormemente grave. Vamos a poner ejemplos de diferentes ensayos y vamos a citar dos que son ejemplo de lo que, a mi juicio, no debe ser un ensayo y no debe hacerse nunca cuando se habla de ensayo como una forma de comunicación pública en la que se depositan una serie de contenidos que nos parecen importantes o decisivos para mejorar las condiciones de la vida humana. Aquí hablaremos del ensayo como, insisto, y ahora vamos a leerlo inmediatamente, como una forma de escritura neoténica, es decir, como una forma de escritura infantil, del ensayo degenerado, como una forma de escritura neoténica que practican determinados sofistas simplemente para vender más libros, pero no porque en realidad transmitan conocimientos útiles al lector. Ahora bien, ¿qué tipo de lector consume ensayos neoténicos? ¿Qué tipo de lector consume ensayos infantilizados, degenerados por criterios de infantilización intelectual? Pues no es un tipo de público inculto, más bien al contrario, es un tipo de público muy profesional, muy solvente, que se dedican al ejercicio de profesiones muy necesarias en la sociedad y que sin embargo tienen una inquietud cultural que por una mala indicación, por una mala formación desde el punto de vista de la formación literaria, acuden a satisfacer esta inquietud intelectual en referentes que están promovidos ideológicamente por el mercado. Y en ese contexto, en un mercado ideológicamente promovido por intereses en cierto modo políticos, pero sobre todo económicos, porque en definitiva lo que mueve a la política es la economía. O sea, no es la economía la que mueve a la política, sino que... es la economía la que mueve a la política, no es la política la que mueve la economía. La política, en definitiva, es un títere en manos de la economía y la cultura también. Entonces, imagínense ustedes un médico.
un médico, un buen profesional en su terreno, que tiene inquietudes culturales, como las tenemos todos, y acude a la lectura de determinadas obras que se le presentan publicitariamente, institucionalmente, como grandes ensayos del pensamiento contemporáneo. Pues naturalmente es lógico que se acuda a la lectura de estos textos o de estos autores en busca de una explicación que de alguna manera ilustre también lo que estas personas profesionales en su trabajo, como puede ser la medicina, la jurisprudencia, la ingeniería o la economía, encuentren en la lectura de estos ensayos, insisto, un contraste, un contrapunto, un contrapeso, una implicación de lo que es lo que dicen los que se dedican a la cultura del mundo contemporáneo, más allá de lo que puede ofrecer mi ámbito profesional. De tal manera que estos profesionales, insisto, de su oficio, como puede ser un médico, un abogado, un juez, un fiscal, un ingeniero de todas las variedades de ingeniería habidas y por haber, un veterinario, etcétera, etcétera, acuden, movidos por su interés de conocimiento, y en esta visita que hacen al mercado de las letras se encuentran con productos de este tipo. Pues naturalmente, si no tienen una indicación que les desmitifique la sofística que les ofrecen estos ensayos, pues acaban creyendo que esto que cuenta ese autor en ese ensayo es lo que ofrece la cultura y lo que ofrece la ensayística contemporánea y lo que ofrece la literatura, y eso no es así. Por eso digo, y voy a leer ahora unos textos que tengo aquí delante, que la escritura neoténica, la escritura infantilizada del ensayo moderno, es propia de los sofistas, pero no es propia de los verdaderos ensayistas, de los que en cualquier época escriben un buen ensayo, tanto en la nuestra como hace 2000 años, porque los orígenes del ensayo y los orígenes de la sofística van muy en consonancia. Uno de los grandes errores que nos ha hecho creer la historiografía literaria es que el ensayo comienza con Montaigne, en 1530 y pico. Claro, esto es completamente absurdo. Mucho antes de Montaigne ya había ensayistas y ya había ensayos. ¿O es que Plutarco de Queronea no escribió ensayos? ¿O es que Platón no escribió ensayos? ¿O es que toda la literatura islámica no tiene ensayos? ¿O es que toda la literatura oriental no contiene sobre todo parénesis? ¿O es que la literatura egipcia no es un despliegue de ensayos? ¿O es que el libro de la sabiduría y el libro de los proverbios bíblicos no son ensayos? Hombre, me parece una falta ya de sensatez y de responsabilidad por parte de mis colegas, de los que nos dedicamos a la interpretación de la literatura, mantener viva una mentira y una falacia tal como la que postula o la que considera que Montaigne es el inventor del ensayo. Anda que no hay ensayos antes de Montaigne. Y les voy a poner ejemplos de muchos de ellos ya tomados de la literatura española, incluso medieval, o literatura castellana medieval. Por lo tanto, la primera ya en la cara directamente. Es falso que Montaigne haya sido el inventor del ensayo, porque eso es completamente absurdo. Es decir, Séneca, Cicerón y grandes clásicos, vamos, los logógrafos griegos, ya eran autores de ensayos. Por no hablar ya de toda la filosofía, incluso socrática, presocrática, platónica, que se transmite de la forma ensayística más clara. Las epístolas de Séneca son auténticos ensayos, ya abiertamente. Y de hecho, como digo, como género literario, el ensayo es la confluencia entre la parénesis, la literatura parénetica, y la carta que de alguna manera epistolarmente formaliza la comunicación del ensayo. El ensayo es una carta pública, en definitiva, dirigida a quien leyere, y el contenido filosófico, parénetico, didáctico, moralizante del tipo que sea. Pero fíjense ustedes que el mercado, que es lo que premia, en definitiva, y el mercado español premia sobre todo lo extranjero. España es un país que siempre ha premiado lo extranjero por un doble complejo de inferioridad y de inseguridad que se instala en la historia de España desde el siglo XVIII. De tal manera que el español se considera más valioso si mira al extranjero que si mira a su propio país. Y de esta manera el español siempre premia a los extranjeros. Ustedes vean la lista de los premiados en las diferentes instituciones que en España conceden premios. Siempre se premia a los extranjeros. Últimamente también se premia mucho a los orientales, pero se premia siempre a los extranjeros. Y si se premia a un español es porque los extranjeros previamente lo han reconocido, pero no hay una iniciativa a premiar a un español. España premia a un español cuando un extranjero ha reconocido a este español, fue el caso de Cervantes,
o cuando este español imita a los extranjeros. Por eso siempre pongo el ejemplo de los profesores que yo tuve en la universidad en la que estudié. Eran profesores que no tenían un pensamiento propio, no tenían un pensamiento original. Esto no es ni bueno ni malo, esto es simplemente no tener un pensamiento propio. ¿Pero qué hicieron estos profesores que yo tuve? Algunos de ellos, hablo de los mejores, de los peores prefiero ni acordarme. Los mejores lo que hacían era importar un pensamiento extranjero. Entonces eran traductores, importadores o transmisores o retransmisores o recitadores o citadores de lo que hacían los formalistas rusos, los estructuralistas franceses, los miembros de la Escuela de Constanza de Alemania, con la teoría de la estética de la recepción. Básicamente eran reportadores de lo que había en el extranjero, y en eso basaban su, entre comillas, originalidad, de tal manera que su originalidad se limitaba a ser importadores de pensamientos ajenos, de pensamientos extranjeros, pero como lo extranjero se valoraba más que lo propio, a ellos les resultaba más valioso invertir en la retransmisión de ideas extranjeras que en la elaboración de ideas originales, entre otras cosas porque para elaborar ideas originales también hay que tener una capacidad que, si no se demuestra a lo largo de la vida, cabe decir que no se tiene, indudablemente. No quiero decir que no la tuvieran, quiero decir que no la demostraron, que es lo mismo que, de alguna manera, reconocer que no la tuvieron. Entonces, claro, cuando la originalidad se basa en importar ideas de otros, en reproducir ideas de otros, en retransmitir ideas de otros, lo único que se declara es que se carece de originalidad propia y de pensamiento propio. Bien, en ese contexto yo me eduqué universitariamente y estudié una carrera en la que no se hablaba de la ficción literaria, salvo en los términos en los que hablaban los extranjeros, que eran muy pobres, dicho sea de paso. No se planteó nunca una teoría sobre el origen de la literatura, sobre la genealogía de la literatura, que hubo que construirla desde cero, porque nadie habló nunca del origen de la literatura, y de ahí salió una obra como La crítica de la razón literaria. Pero el gran problema, uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo, sobre todo del siglo XVIII, desde el que nos encontramos, es que España premia a los extranjeros porque no reconoce en el propio país la posibilidad de que uno de sus compatriotas, de sus conterráneos, tenga un pensamiento propio. No lo reconoce en absoluto. Y en todo caso lo reconoce cuando alguien de España imita un pensamiento original exterior, que con frecuencia no suele ser original en absoluto, sino simplemente con nuevas nomenclaturas, suele ser vino viejo en odres nuevos, o cuando en realidad es reconocido por los extranjeros por alguna razón más o menos inofensiva, porque el extranjero nunca va a reconocer ningún pensamiento original y propio si va en contra de los intereses del extranjero. Entonces, claro, con esta limitación tenemos que sobrevivir, porque ustedes fíjense que todas las instituciones españolas destinadas a premiar a alguien en el ámbito de la cultura suelen hacerlo siempre a un extranjero o a un español que ha sido reconocido por los extranjeros o a un español que no causa problemas con lo que escribe, porque su pensamiento es completamente acrítico. Y en este punto vamos, los ensayos acríticos. Un ensayo acrítico no es un ensayo, porque el ensayo básicamente se orienta hacia la crítica. Pero fíjense ustedes, les voy a poner el primer ejemplo. El primer ejemplo de dos ejemplos de ensayos completamente acríticos, completamente neoténicos. No diré quién es el autor, porque no importa quién sea el autor. Aquí no se dirige nada en contra de una persona en concreto. No importa quién haya escrito esto, importa lo que dice. Y lo que dice es un ejemplo de cómo no se debe escribir un ensayo literario, ni un ensayo que tenga un valor crítico. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el ensayo no es literatura, porque el ensayo tiene componentes literarios, tiene componentes de retórica literaria, pero no es literatura, porque no tiene uno de los elementos fundamentales para hablar de literatura, que es la ficción, la concepción fabulística o poética de lo literario, la historia o trama. De hecho, durante mucho tiempo se consideró que la poesía era literatura, pero no ficción, porque no se era capaz, prácticamente hasta la Ilustración y el Romanticismo, de encontrar la dimensión ficticia de la poesía. Sin embargo, la concepción ficticia de la poesía la da el Barroco, cuando reemplaza la biografía del poeta como contenido referencial del poema por el artificio del propio poeta para fingir una experiencia biográfica que realmente no vivió, pero que sí objetiva el poema. Un ejemplo clarísimo
es el poema el soneto de Quevedo, Amor más allá de la muerte. El cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso, lisonjera, etc. De tal manera que, evidentemente, Quevedo nunca se murió, atravesó la laguna Estigia de Caronte y regresó. Simplemente demuestra la capacidad que tiene lingüísticamente como un orfebre de la filología, del lenguaje y de la poesía para construir artificiosamente una experiencia poética que reemplaza la biografía del poeta. A partir de ese momento se empieza a reconocer que la poesía puede ser tan ficticia como la novela. ¿Por qué? Pues porque el intérprete disocia la biografía del poeta como referente del poema de la capacidad artificiosa que tiene el poeta para componer una experiencia biográfica que no tiene por qué ser ni la suya ni la de nadie, y entonces se reconoce en la poesía la ficción. Bien, el ensayo no es un discurso ficticio, aunque pueda contener retransmisiones de mitos, de episodios más o menos ficticios, de leyendas o de cuentecillos, como los que ofrece Platón en sus diálogos y en otros escritos. Pero no es propiamente literatura. El ensayo tiene componentes literarios, como las figuras retóricas, como también las contiene el lenguaje publicitario, el lenguaje periodístico y de la política, pero no es literatura propiamente dicha. De tal manera que esto ha sido discutido muy ampliamente en la historia de la teoría de la literatura. No es ninguna ocurrencia que hayamos improvisado en los últimos 5 minutos. Entonces, si ustedes quieren discutir este tema, léanse unas cuantas miles de páginas de historia de teoría literaria y luego lleguemos a esta conclusión, pero no voy a perder el tiempo con gilipolleces de esta naturaleza. Eso lo tengo muy claro. Entonces, este tipo de ensayo, este fragmento que les voy a leer a continuación, de cuyo autor no hace falta dar su nombre, tiene el mismo valor que los libros de caballerías tenían en la época de Cervantes. Seducían incluso a ingenios cultos que, leyendo estos libros, creían leer literatura o creían leer algo valioso cuando en realidad lo que leían eran engaños. Pues bien, cuando leemos un texto como el que les voy a leer a continuación, nos engañamos a nosotros mismos porque creemos leer algo valioso que en realidad no tiene nada de valor. El texto que discuto es el siguiente, cito: si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos. Ambas actitudes son, sin embargo, formas de libertad. Esto no tiene ningún sentido. Esto que acabo de leer no tiene ningún sentido, porque podríamos cambiar estas palabras. Podríamos cambiar la palabra libertad por la palabra felicidad, y el texto diría exactamente lo mismo. Fíjense que les voy a leer lo mismo que acabo de leer, cambiando las palabras por sus antónimos. Si nos acostumbramos a ser conformistas con las palabras, acabaremos siendo conformistas con los hechos. Ambas actitudes son, sin embargo, formas de felicidad. Produce exactamente el mismo sentido, un conjunto vacío. Prosigo leyendo literalmente la cita. Y la libertad no admite conformismo alguno. ¿O sí? Es que podemos darle la frase, podemos decir que la libertad admite todos los conformismos. Depende de qué libertad hablemos, porque ¿de qué libertad nos habla el texto? Vivir para los humanos, sobre todo en nuestros tiempos, ha sido siempre una sucesión de conformidades, de aceptaciones y sumisiones. Claro, yo me preguntaría si para los neandertales no tiene el mismo valor lo que se acaba de decir. ¿O es que acaso el ser humano no tiene que asumir conformidades, aceptaciones y sumisiones? ¿Acaso pagar impuestos no es conformarse con las leyes vigentes, aceptarlas y someterse a ellas? ¿Acaso obedecer no es conformarse, aceptarse y someterse sumisamente a una fuerza superior? Y no solo obedecemos a nuestros padres cuando somos niños, obedecemos a las leyes, a la policía, a los jueces, al Estado y al mercado global. Claro, un texto de esta naturaleza en realidad toma el pelo al lector que no esté sospechando de lo que se le cuenta. ¿Aceptamos el lenguaje o no? Bueno, ¿aceptamos el lenguaje o no? Hay gente que impone un lenguaje inclusivo y unas personas lo aceptan, otras no lo aceptan. Hay personas que imponen un lenguaje a lo largo de la historia dominante, y las hay que lo aceptan y las hay que no lo aceptan. Hay personas que imponen hablar un idioma y unos lo aceptan y otros no lo aceptan. Claro, cada uno según sus criterios y según su concepto de libertad. Y según sus propias razones, porque el enemigo o el amigo tiene también sus razones. Entonces, claro, no se puede descalificar a alguien simplemente porque hable un idioma distinto al nuestro o porque tenga unas ideas diferentes a las nuestras.
Claro, es que habrá que descalificar a alguien conforme a determinados criterios, si esos criterios funcionan o no, según. ¿Aceptamos el lenguaje o no? Es que depende quién. ¿Por qué me implica a mí usted en ese plural asociativo? Aceptamos. Hable por usted, no por mí. Aceptamos el lenguaje, aceptamos con él sentidos, referencias y todo ese monótono universo de ecos que los medios de transmisión de imágenes, sonidos y letras codifican y propagan. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿realmente qué quiere decir todo esto? A esto lo llaman ensayo, a esto lo llaman escritura crítica. Mire, vayan a tomar el pelo a quien se lo crea, ¿eh? A mí no me lo toman. Esta abundancia de comunicaciones ofrece sin duda una extraordinaria posibilidad de enriquecimiento. ¿Enriquecimiento de qué? ¿De qué? De amplitud y libertad. Pero vamos a ver, si me acaba de decir hace un momento que la libertad no admite conformismo alguno y ahora me dice que comulgue con ruedas de molino porque esto ofrece enriquecimiento y libertad. Y ahora viene la adversativa. Pero también por los intereses políticos que las dominan y orientan, puede hacer que la inteligencia resbale por significaciones variadas. Bueno, ¿usted de qué me habla? O sea, ¿realmente de qué me habla? Porque esto es como un sonajero, esto es algo así como abracadabra, pata de cabra, si no sanas hoy, sanarás mañana. O sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. O sea, es una cosa, es exactamente lo mismo. Lo que pasa que esto, en vez de decírselo a un niño pequeño, que no entiende lo que se le dice y cree que es una especie de conjuro que disipa todos sus males, se le canta a un adulto que cree estar leyendo algo inteligente cuando en realidad no está más que recibiendo una sucesión de palabras que eufónicamente no dicen absolutamente nada. Esto es la degeneración del ensayo moderno. Y esto es lo que se premia hoy. Hoy. Lo premia el mercado y lo premian las instituciones políticas. Ahora, ya me dirán ustedes cómo un vacío verbal de esta naturaleza, con apariencia de profundidad, puede convencer a alguien. Pues con solemnidad sintáctica, porque unas palabras detrás de las otras expuestas muy solemnemente. ¿Qué ofrece este texto? Una obviedad respetable, totalmente indefinida. Y la libertad no admite conformismo alguno. ¿Qué libertad? La libertad de Cuba, la libertad de España, la libertad de Donald Trump, la libertad de la República Popular China. O sea, ¿de qué libertad me habla? ¿La libertad de los átomos? O sea, ¿la libertad de las notas musicales en un pentagrama combinadas conforme a tal o cual tonalidad? ¿De qué libertad me habla? Porque aquí cada uno puede entender lo que le dé la gana y sentirse narcisistamente muy satisfecho con lo que lee, pero en realidad no sabe lo que lee. Porque el texto se eleva retóricamente pulsando determinadas palabras clave. Libertad, inconformismo, medios de comunicación, etc. Pero en realidad, insisto, esto no conduce a ninguna parte. No hay ni un solo ejemplo, ni un solo concepto delimitado, ni un solo criterio. Son frases que suenan a pensamiento profundo cuando en realidad es un truco de magia verbal. Esto es la esencia de la sofística contemporánea. Es el procedimiento utilizado por los sofistas posmodernos para vender libros. Y funciona, funciona maravillosamente. Ustedes, si quieren vender un libro, no les hablen a nadie del fracaso de la felicidad, porque la gente no quiere ver eso. Bueno, sí, hay bastante gente que sí lo quiere ver, y sobre todo la generación que yo llamo la generación neocervantista. La generación neocervantista es la generación que los anglosajones llaman alfa. Yo la llamo la generación neocervantista o procervantes porque se parecen mucho a lo que pensaba Cervantes. Es una generación de chavales que tienen en torno a 20 años ahora mismo y que ya crecen en un mundo muy desengañado, muy desmitificado, al contrario de lo que ocurrió con generaciones anteriores que viven incapaces de distinguir la realidad del engaño. Esta gente más joven que ahora mismo pues atraviesa su enseñanza media en determinados institutos y en la que hay de todo, es posible que dé lugar a bastantes sorpresas en lo que es la evolución histórica del concepto de cultura a lo largo del siglo XXI. Esa generación dará sorpresas. Yo no hablo de generación alfa, hablo de una generación procervantina o neocervantina. Una generación que ya por la experiencia que tiene ante lo poco que ha vivido, 2 décadas es vivir poco todavía, ya sabe que en el mundo hay que distinguir la realidad del engaño para sobrevivir. Es algo que con frecuencia la generación de sus padres no tenía tan claro. Estos chavales ya nacen sabiendo algo más de lo que sus padres demostraron saber en unos cuantos años vividos antes que ellos.
Esa generación procervantina va a dar lugar a alguna que otra sorpresa en este siglo XXI. Pero este tipo de textos, como el que acabo de leer, lo que reflejan es que se exponen ideas que nadie puede refutar, porque es que aquí no hay nada que refutar, porque no hay nada concreto que refutar. No se puede aplicar esto absolutamente a nada, ni se puede usar este tipo de textos absolutamente para nada. Esto no se puede calificar de autoayuda, porque esto no ayuda ni a las abejas, que no necesitan ayuda de nadie para montar un panal, y no han ido a ninguna universidad ni a ninguna facultad de arquitectura para saber diseñar un panal, por ejemplo. Pero ahora les voy a poner un segundo ejemplo, otro texto, que tampoco voy a decir el autor, porque es que no importa el autor, no importa quién haya escrito esto. Aquí no nos referimos al pecador, sino al pecado. Aquí describimos, digamos, lo que consideramos un vicio degenerativo en la escritura del ensayo como forma de comunicación de contenidos útiles. Dice este segundo ejemplo: el ser humano es un animal narrans, lo pone en latín, como si esto fuera como si hablar en latín fuera hablar de una manera superior, ¿no? Como aquel personaje, aquel clérigo de Lazarillo que hablaba en latín mal cuando se daba cuenta de que en el auditorio no había nadie que supiera latín. El ser humano es un animal narrans, y luego pone un animal narrador. Esto es una metábasis, como clérigo cervantana u hombre araña, es decir, cuando se ponen por ejemplo, dos sustantivos seguidos y el segundo desempeña una función adjetiva. Un animal narrador es sustantivo que aquí funciona como adjetivo. Un animal narrador. Bueno, es un animal narrador y un animal volador, porque también diseña aviones y vuela con ellos. Y es un animal nadador, porque también nada por ríos y nada por mares. Y es un animal parlante, porque también habla, ¿no? Claro, entonces, esto es una manera de hablar como cualquier otra. Nuestra vida, y aquí ya empieza con un plural asociativo, o sea, oiga, mire, yo con usted no he vivido nada, o sea, ¿en qué cama he compartido yo con usted para que me hable de nuestra vida? Nuestra vida, sin embargo, y aquí, bueno, aquí mete, esto supongo que será una cosa del traductor, porque aquí mete un presente continuo en pasiva que es como retorcer el cuello dos veces por el mismo sitio. Nuestra vida, sin embargo, no está siendo determinada por un relato vinculante. Esto es, miren, me lo van a permitir, esto es la hostia, directamente. Escribir semejante cosa, que yo supongo que sería cosa del traductor, porque vamos, pero es que esto, así es como traduce la inteligencia artificial, pero no una inteligencia natural. Nuestra vida, sin embargo, no está siendo determinada por un relato vinculante. Lo correcto sería escribir: nuestra vida, sin embargo, no está determinada por un relato vinculante. Por un presente indicativo y a tomar por el aire. Pero no está siendo determinada por un relato vinculante. Yo no sé qué es un relato vinculante, pero bueno, doctores tiene la teoría de la literatura que lo sabrán explicar. Un relato vinculante, coercitivo, que nos pueda dar sentido y orientación. Hombre, ¿me va a decir a mí ahora que la vida no tiene sentido ni orientación a estas alturas de la vida? Hombre, por favor, usted no tiene que comprar nada para comer, usted no tiene que hacer cuentas para llegar a fin de mes, pues ya me dirá usted si hacer la lista de la compra y llegar a fin de mes no da sentido a la vida. Pero ¿en qué mundo vive usted, el que escribe esto? ¿En qué planeta vive usted, que dice que la vida no tiene sentido? Madre mía. Pero usted no ha tenido nunca una enfermedad, usted no ha tenido nunca un accidente laboral, usted no ha tenido hijos, ni padres que cuidar, usted no ha tenido que llegar a fin de mes, usted no tiene que hacer su compra cada día. O sea, decir que la vida no tiene sentido es vivir en babia, es no vivir la vida y hacer creer a los demás una falacia completa. Y dice: estamos muy bien informados, pero carecemos de orientación debido a la ausencia de un relato. Esto es lo mismo que decir: era de noche, pero llovía. Dicen, bueno, era de noche, pero llovía. ¿Y cuál es la relación entre una cosa y otra? Esto es ya no solo neotenia sintáctica, sino neotenia semántica. Estamos muy bien informados, ¿o no? Habrá personas que estén bien informadas y otras que estén mal informadas. Y añade: pero carecemos de orientación debido a la ausencia de un relato. Hombre, que me diga que carecemos de orientación debido a la ausencia de un mapa o de un GPS, lo puedo entender, pero que carecemos de orientación debido a la ausencia de un relato, anda que no tiene usted relatos. Encienda la tele y encontrará 1000 relatos. Vaya a una biblioteca, no necesariamente la de Borges, y encontrará 1000 relatos. Y desde luego lea usted la Declaración de Derechos Universales
Lea usted lo que escriben la ONU y la OMS y tal, y encontrarán miles de relatos. Pero ¿cómo me puede decir que no hay relatos? ¿Pero usted en qué mundo vive, señor? O señora. Y añade, si la felicidad humana, toqué la tecla de la felicidad humana, toqué la tecla del fracaso de la felicidad, a este le daba yo a leer el fracaso de la felicidad. Si la felicidad humana, como dice Nietzsche, y como dice Nietzsche, anda que no dijo Nietzsche cosas, depende de que haya una verdad indiscutible. Yo no sé de dónde sacó Nietzsche que la felicidad humana depende de que haya una verdad indiscutible, porque a lo mejor resulta que la felicidad humana depende de que haya una verdad discutible. Claro, es que se puede afirmar lo uno o lo contrario, y todos quedamos igual. Entonces estamos realmente desprovistos de felicidad. Eso es como decir, como Perico el de los Palotes dijo que era de noche pero llovía, entonces carecemos de información meteorológica. O sea, la frase no tiene realmente ningún sentido. Pero ningún sentido. Y añade, la verdad es un relato. Esto es lo mismo que decir que Dios es amor, ya lo dijo Benedicto XVI. Pero es lo mismo que decir que la Q es una O con rabo, por ejemplo, que lo dijo en una de sus greguerías Gómez de la Serna. Claro, la verdad es un relato, Dios es amor, o la Q es la O con rabo, pues lo mismo. O sea, y por esto la gente gana dinero, ¿eh? O sea, por escribir y publicar esto la gente gana dinero. O sea, tóquense los bemoles de la tonalidad de do bemol. No sé, la verdad es un relato. Las informaciones, por el contrario, son aditivas. ¿O no? Claro. No se condensan en un relato. Bueno, pues esto, vamos, como el agua y el aceite no se relacionan entre sí, una cosa de este tipo, ¿no? Las informaciones refuerzan, y aquí viene la poética de la chorrada, ¿no? La tormenta digital de contingencias, tormenta digital de contingencias, y esto es, vamos, dices, y entonces, claro, el neotécnico que lee esto dice, ostras, qué bien escribe este tío, fíjate, la tormenta digital de contingencias, que es lo mismo que decir la contingencia digital de las tormentas, o la digitalización tormentosa de las contingencias, o sea, lo mismo, no tiene ningún sentido. Y agudizan la falta de ser. A mí que me expliquen cómo se diagnostica una falta de ser aguda, ¿no? La agudización o la gravedad, la agudeza o la gravedad, más agudización de la ontología, ¿no? Agudizan la falta de ser. Esto no me negarán que es sofística de la buena, ¿eh? Nada promete compromiso y duración. No lo prometerás tú, yo llevo 30 años casado, no te jodes. Nada promete compromiso y duración. La contingencia intensificada desestabiliza la vida. Pues yo llevo 30 años ejerciendo la docencia universitaria en diferentes medios y pienso seguir haciéndolo hasta que tenga salud, pero no en los mismos medios. Entonces, claro, estas son frases que no tienen ningún sentido completamente, pero que resultan muy seductoras a una mentalidad neoténica, es decir, una mentalidad no madura, no adulta, no veterana en determinados contextos, pero que sin embargo sí puede ser muy profesional en el desarrollo de determinadas actividades humanas. Es decir, un médico, un ingeniero o simplemente un veterinario o un jurista especialista en su terreno, sin embargo, puede ver este tipo de declaraciones como muy admirables porque sencillamente no las ha verificado en otros ámbitos, en otros terrenos. Pero claro, todos estos textos que acabo de leer, tanto el primero como el segundo, y sus continuaciones, son afirmaciones sin desarrollo, afirmaciones que no son lo que en retórica se llama enumeraciones caóticas, en humo, en polvo, en tierra, en nada, en definitiva, ¿no? En tierra, en humo, en polvo, en nada, como diría el soneto de Góngora, en tierra, en humo, en sombra, en polvo, en nada. Son enumeraciones caóticas que ni siquiera tienen una ordenación, porque aún el verso de Góngora desemboca en un anticlimax, es una enumeración gradativa descendente. Estos simplemente, los textos que acabo de mencionar, son enumeraciones caóticas. Son afirmaciones sin desarrollo que no conducen a nada, afirmaciones que son igual de equivalentes que sus negaciones semánticas. Son además conceptos nebulosos, absurdos, no tienen en sí mismos ninguna explicación, no están definidos operatoriamente porque no se someten a ningún tipo de demostración, son declaraciones del tipo, la verdad es un relato, dice ahí. Eso es un concepto nebuloso que no explica absolutamente nada, no dice absolutamente nada. Suenan más o menos bien,
pero no se sabe a qué se refieren. Tormenta digital de contingencias. Eso son términos eufónicos que no seducen más que a mentes neoténicas, en definitiva. Luego utilizan las citas de autoridad como atajo para no llegar a ninguna parte. Como dice Nietzsche, si la felicidad depende de una verdad indiscutible, entonces todos somos muy infelices. Bueno, pero ¿y cuándo hemos sido felices? Pero ¿de qué me habla usted, hombre? ¿Pero de qué manera me trata usted de tomar el pelo a mí? Si usted parece que es alguien que vende publicidad de una secta de creencias pseudo-religiosas en un paseo público a ver si alguien le hace caso. En definitiva, esto no va más allá de todo eso. Entonces, las citas de autoridad, o lo que en inglés se llama el drop names, el dejar caer nombres, como dice fulano, como dice mengano, que eso se utiliza muchísimo en español. Ustedes leen un artículo periodístico pseudoculto y dice, como dice fulano de tal, un nombre inglés, en su ensayo, en el título inglés, tal cosa, y luego resulta que lo que dice es que el cuadrado tiene 4 lados. O sea, son revelaciones de este tipo, ¿no? Y hay gente que escribe artículos de prensa citando o recitando en inglés, por supuesto, los títulos y los nombres de autores de libros, en inglés, por supuesto, que no dicen más que obviedades. Como dice fulano, el círculo es redondo. O como dice mengano, el cuadrado tiene 4 lados. O como dice zutano, el triángulo tiene 3 vértices. Claro, y así pues pasamos la vida entera escribiendo artículos de periódico para seducir a nadie. Luego hay interpretaciones sin dialéctica, es decir, diagnósticos sin contraste de ningún tipo, porque el contraste lo tiene que hacer el lector para llegar a la conclusión de que este es un texto vacío, porque son interpretaciones aparentes de un vacío manifiesto. Y luego es un estilo que simula profundidad, es la solemnidad sintáctica de lo obvio, la solemnidad semántica del vacío. Son palabras como libertad, como verdad, como felicidad, tormenta digital, que simulan contenidos que en realidad son cajas vacías. Ahora bien, a este estado degenerativo ha llegado el ensayo en nuestra sociedad actual, y esto es lo que aplaude, por un lado, el mercado, vendiendo muchos libros sobre esta temática, y por otro lado, las instituciones políticas que conceden premios nacionales e internacionales a autores de este tipo de cosas. Que este tipo de cosas las genera una inteligencia artificial mucho mejor. Ustedes le ponen a la inteligencia artificial, hazme un texto sobre la felicidad, o sobre la infelicidad, da igual, que seduzca a la mayor parte de la población. Y la inteligencia artificial larga por la pantalla lo que ustedes quieran. Y luego les piden que argumente lo contrario, la inteligencia artificial lo hace lo mismo. Y entonces con eso ya publican un libro y se terminó. Y así, y un libro que vende mucho más que un conjunto de ideas elaboradas por una inteligencia natural que verdaderamente pretenda conseguir resultados críticos. Entonces, claro, yo aquí ahora les voy a poner ejemplos de lo que debe ser un ensayo de verdad. Tomados estos ejemplos de autores anteriores a Michel de Montaigne, y que sobre todo hacen referencia a Cervantes, a Quevedo, a Alfonso X el Sabio y al infante don Juan Manuel, en una literatura parenética, para que vean cómo los orígenes del ensayo no tienen nada que ver con esto. Y también, por supuesto, hay ensayos actuales que nada tienen que ver con esto. Pero, ¿de dónde viene esta degeneración actual del ensayo como forma de comunicación y como contenido didáctico totalmente degenerado? Pues esto viene del idealismo alemán. El idealismo alemán, a medida que se acerca al siglo XX y al siglo XXI, se degrada cada vez más, porque queda desposeído de contenidos. El estilo de Kant, de Hegel, de Fichte, de tantos autores, de Schelling, de Schiller, de los Schlegel, de tantos de estos autores de la filosofía idealista alemana, es un estilo que se caracteriza por una sintaxis larga, envolvente, que desemboca en abstracciones monumentales, en abstracciones muy elevadas, muy solemnes, pero es un desplazamiento de los contenidos hacia formas conceptuales que desembocan en la nada, que desembocan en el vacío, en el nihilismo más absoluto, que es en lo que desemboca Nietzsche. Toda la refranística filosófica de Nietzsche, todo el refranero filosófico de Nietzsche desemboca en la nada, desemboca en un vacío. Pues bien, toda esta degeneración del ensayo actual tiene como causa, como origen, como raíz genealógica el idealismo alemán y la retórica de los idealistas alemanes, hasta que llegamos a un Nietzsche y sobre todo a un Heidegger y a lo que a lo largo del siglo XX
publicó y trabajó la retórica del vacío de estos autores, en definitiva. Es decir, es una retórica de la profundidad vacía, es un abismo, en definitiva, es mirar a un pozo sin fondo en el que no hay nada. Segunda cuestión, lo que podríamos llamar la mutación francesa. Francia es un país que no ha tenido nunca ideas originales, mayoritariamente, salvo Gargantúa y Pantagruel en Rabelais, y muy pocos más, pero que ha reelaborado con una gran sofisticación todo lo que han hecho en otros países, incluso lo ha patentado casi como propio, en definitiva. El caso es que el estructuralismo francés, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, ha provocado una mutación en el pensamiento idealista alemán por la vía de la fenomenología del postestructuralismo y de todas las consecuencias postestructuralistas, que ha dado lugar a las mayores barrenas del pensamiento más reciente, como es el caso de Foucault, Deleuze, Lacan, incluso el propio Sartre. Las traducciones de Heidegger superan al original de Heidegger, es decir, las traducciones de Heidegger indudablemente resultan más cómodas para el lector neoténico que el propio Heidegger, porque ya son un estadio más de la degeneración ensayística del propio Heidegger. Yo por eso comprendo que Borges hubiera preferido leer el Quijote en inglés, porque es un Quijote degenerado, en definitiva, que está más a la altura de las pretensiones que puede satisfacer un cinismo como el de Borges. Es decir, es lógico que la gente prefiera a Heidegger traducido porque es un Heidegger degenerado, y que Borges prefiera a un Quijote traducido al inglés porque es un Quijote degenerado, indudablemente, ¿no? La versión original no puede degenerar si no admite mutaciones, si no admite transformaciones. Entonces, un Heidegger traducido, un Heidegger degenerado, pasado por Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan, Merleau-Ponty, todos estos autores, pues entonces, claro, acaba prestando mucha disponibilidad a una mutación en la que proliferan sustantivos totalmente abstractos, sustantivos completamente abstractos, la libertad, la felicidad, el inconsciente, la identidad, todos estos términos que no se sabe qué significan porque sirven para todo, precisamente porque no sirven para nada. Luego están los llamados verbos vagos. Los verbos vagos son los que representan contenidos que hay que concretar. Los verbos vagos son los que no trabajan los complementos. Articular, configurar, inscribir, describir, decir, o sea, son verbos vagos, verbos que necesitan un empuje de un complemento fuerte, porque si no, no se sabe lo que quiere decir. Entonces, con sustantivos abstractos y verbos vagos, y luego otra cosa más, referentes indefinidos, volvemos a lo de siempre, los referentes indefinidos, la libertad, la felicidad, las grandes palabras que no se sabe exactamente lo que se refiere. Entonces, con eso, ustedes construyen un ensayo completamente degenerado, pero que no tiene adversarios, que no tiene críticos, porque sienta bien a todo el mundo. Y en esta línea está también mucho Ortega y Gasset. Ortega y Gasset escribe textos totalmente inofensivos, absolutamente inofensivos, porque hay muchos sustantivos abstractos, muchos verbos vagos, muchos referentes indefinidos, y finalmente, no tanto Ortega, pero sí sobre todo los mutantes franceses, los que someten el idealismo alemán a mutaciones postestructuralistas francesas, que introducen algo importante, la sospecha permanente de todo. Es decir, no tenemos información, no tenemos libertad, no tenemos felicidad, no hay grandes relatos, y entonces empezamos a negar todo lo que hay sin ver absolutamente nada de lo que tenemos delante. Eso es la sospecha permanente, que da lugar, bueno, pues a las teorías de la conjuración, que en unos casos pueden ser verdaderas y otras falsas, pero es que verdaderamente lo envuelven todo en una auténtica nebulosa que hace invisible lo que, como diría Quevedo, mucho antes que Exupéry, es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, eso ya lo dijo el Barroco, pero hay gente que se enteró leyendo El Principito. Imagínense ustedes la neotenia mental que hay cuando se hacen revelaciones de este tipo a través de un libro como ese. Entonces, sustantivos abstractos, verbos vagos, referentes indefinidos y una sospecha permanente de todo lo que nos dicen, menos el que habla, pues claro, el resultado es la neotenia más absoluta y la degeneración más absoluta del ensayo como forma de comunicación, de ideas. Un tercer aspecto, la degeneración de la literatura comparada.
La literatura comparada se desarrolla inicialmente en Francia a lo largo de los siglos XIX y XX, aunque originariamente la literatura comparada nace en España a la altura de 1500 y pico, cuando Juan de Zavaleta escribe su libro Comparación de lo antiguo con lo presente y el día de fiesta por la noche y el día de fiesta por la mañana. Es decir, la obra de Juan de Zavaleta, el día de fiesta por la mañana, el día de fiesta por la tarde, es la gran referencia de la literatura comparada. Y luego la obra de Juan Andrés, del jesuita Juan Andrés. Pero ya surge, insisto, sobre todo en el siglo XVI, cuando se habla de las comparaciones de lo antiguo con lo presente. Hay el libro editado en Valladolid. Eso es la obra fundamental. Luego viene la de Juan de Zavaleta, el día de fiesta por la mañana, el día de fiesta por la tarde, donde ya se mezcla incluso con la literatura costumbrista y comparaciones de lo antiguo con lo presente. Ahí está el núcleo del comparatismo. Pero luego, cuando fracasa el modelo francés, triunfa el modelo norteamericano, y ahí ya la literatura comparada se disuelve porque la literatura comparada prospera en Estados Unidos bajo los imperativos ya de la posmodernidad, que considera que todas las literaturas son iguales, reducidas las literaturas a culturas. Y si todas las culturas son iguales, si todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Y la literatura comparada ha contribuido enormemente a la degeneración del ensayo como forma de comunicación y como género de escritura, porque se ha metido todo en un cajón desastre sin discriminar absolutamente nada. La literatura comparada ha perdido el modelo de interpretación. Por esa razón, en la crítica de la razón literaria hay un volumen dedicado precisamente a la literatura comparada, y se trata de ir más allá de la literatura comparada, ahí lo tienen en Amazon. Y cuando la literatura comparada se convierte en una especie de ensayo abierto donde se puede hablar de todas las cosas porque no importa ninguna de ellas, sin jerarquía y sin clasificación, el resultado, insisto, es una degeneración del ensayo como forma de comunicación. Y en esa degeneración del ensayo intervino sobre todo Claudio Guillén con un libro muy célebre en mis años de estudiante que se titulaba Entre lo uno y lo diverso. Ya a partir de ese título, uno leía ese libro buscando una explicación a la literatura comparada, y la verdad es que no encontraba ninguna, porque ese libro era una sucesión de citas y recitas, citados y recitados, muy elocuentes, pero que dejaba al lector en el mismo punto de partida que al comienzo de la lectura. No respondía absolutamente a nada. Y ese libro fue el libro de cabecera durante muchos años de la enseñanza de la literatura comparada. Y veo que sigue siéndolo en muchas guías de lectura de muchas universidades, porque hoy se enseña la literatura comparada utilizando los mismos libros que se utilizaban, que se usaban cuando yo era estudiante de carrera de la materia de teoría de la literatura y literatura comparada. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que en 30 años sigan usando los mismos textos para enseñar las mismas materias? Y ya entonces, hace 30, 40 años, aquellos textos eran muy empobrecedores a mi juicio. Por lo tanto, se ha producido un estancamiento que se traduce en una involución poderosísima. Otro de los libros que también ha deteriorado enormemente los estudios de literatura comparada ha sido el de Octavio Paz, El arco y la lira, que es un libro que constituye un recitativo completo, como el de Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Y luego casi todas las obras de George Steiner no son más también que un recitativo, que han contribuido enormemente al deterioro y al hundimiento de la literatura comparada y del ensayo como forma de comunicación. En esta línea ha evolucionado, es decir, ha ido degenerando y sigue degenerando todo lo que tiene que ver con la literatura comparada. Pero la gente no lo percibe porque la universidad, que es la institución que debería advertir sobre estos errores, no solo no advierte sobre ellos, sino que los promueve. Y quienes se enteran precisamente de los errores que contienen este tipo de libros son las generaciones más jóvenes, la que yo llamo, insisto, de nuevo, la generación pro-Cervantes o la generación neocervantina, que es esa generación de chavales que en torno a 20 años observan claramente, se dan cuenta claramente que lo que les enseñan los adultos está muy por debajo de la realidad a la que ellos se tienen que enfrentar. Y esto es algo que yo no les he enseñado, esto es algo que ellos han aprendido por su propia cuenta. Simplemente en muchos de mis vídeos ven confirmada esa intuición a la que ellos por sí mismos han llegado. Y eso es muy importante. Esa es una generación de la que tal vez caben esperar algunas esperanzas. Y no por casualidad es la generación a la que las élites
de ciertas tendencias quieren mandar a la guerra. Atentos a eso, atentos a eso. Aquí hay una generación joven más inteligente que otras y ahora mismo parece que a esa generación le quieren preparar una guerra para quitarla de en medio. Esto es un dato muy importante para tener en cuenta. Aquí hay una generación más inteligente que otras, que promete más inteligencia de la que hasta el momento han demostrado otras y parece que le tienen preparada una guerra para quitarla de en medio. Esa generación tendrá que sortear muchos obstáculos, entre ellos que probablemente no les espera un futuro tan pacífico y tan pacifista como esa vida en la que han sido educados quienes hoy precisamente quieren enviarlos a ellos a la guerra. Un dato que no es necesario ir a la universidad para darse cuenta de él. Otro aspecto importante que ha contribuido a deteriorar el ensayo como género de comunicación, como forma de comunicación de ideas en el siglo XXI, es la propia universidad y la propia burocracia administrativa y universitaria. Todo el lenguaje que tiene que ver con la preparación de proyectos de investigación, de memorias de grado, de posgrado, de guías docentes, es un lenguaje saturado de sustantivos abstractos, de verbos vagos, de referentes indefinidos y de imperativos morales supremacistas. Es decir, tenemos que educar a la gente hablando de esta manera, usando este lenguaje, describiendo auténticos ideales imposibles de conseguir y todo en nombre de una mejora moral del ser humano, de un supremacismo moral del ser humano. Bien, todos estos ideales fatigan a la gente que hoy día tiene en torno a 20 años, no les convencen. Ellos no se ven identificados en absoluto con este supremacismo moral fabricado por la generación de adultos que se comportan neoténicamente y ellos demuestran con frecuencia más madurez que el infantilismo de los adultos que han diseñado este sistema educativo para hacerles fracasar. Ellos tendrán que evitar el fracaso diseñado por los adultos, que viven muy bien acomodados por el momento. Entonces, memorias de proyectos, prólogos culturales, informes educativos, guías docentes, imperativos para la solicitud de proyectos de investigación, de agencias de evaluación, de prospección, de todo este tipo de historias, contribuyen enormemente a deteriorar la calidad comunicativa y las ideas contenidas en estos procedimientos educativos. Un quinto aspecto, creo que vamos por el quinto, la influencia del llamado periodismo cultural, de los artículos culturales difundidos periodísticamente o de los ensayos de pensamiento débil. Ya no se habla tanto de esta fórmula de Gianni Vattimo, el pensamiento débil, el pensiero debole, pero son los ensayos blandos, los ensayos como los que acabo de mencionar. No tenemos libertad, no tenemos felicidad, fracasan los grandes relatos. Todo esto son mentiras porque hay grandísimos relatos funcionando, el relato de la guerra para la cual tenemos que prepararnos, el relato del mercado global, el relato de los derechos humanos, el relato de las neolenguas que nos asolan. Por lo tanto, estamos rodeados de grandísimos relatos, indudablemente, pero indudablemente. Y todo esto está impregnado de un periodismo cultural o pseudocultural, insisto, con suplementos culturales, con prólogos editoriales, con columnas de opinión, que constantemente nos irradian este tipo de temática floja, de pensamiento débil, que es una especie de humanismo de salón, de filósofo de salón, que habla desde la solemnidad del vacío. Evidentemente, hablan como si fueran oráculos parlantes, como si fuera gente que solo ellos supieran el futuro, cuando en realidad saben menos que el vecino del quinto, en definitiva, pero hablan con una sintaxis solemne, con una semántica solemne y con una pragmática institucional, en definitiva, para no decir absolutamente nada. Y un sexto rasgo, la escritura acrítica. Todos estos ensayos que les acabo de citar, estos dos ensayos y los demás que van antes y después que ellos, ejercen la pseudocrítica. Aparentemente simulan decir mucho, simulan criticar mucho, pero no solo no critican a nadie, sino que además sus autores reciben premios nacionales e internacionales. Y si algo es premiado por el poder, es porque es inofensivo al poder. El poder no premia a sus enemigos, el poder premia a sus turiferarios. ¿Saben lo que es un turiferario? Un turiferario es alguien que lame el culo, en una palabra. Un turiferario es un lameculos, es un palmero, es alguien que elogia. El poder no premia a sus enemigos, el poder premia a sus turiferarios, el poder premia a quienes manifiestan una falsa crítica hacia un poder indefinido, pero que en realidad constituyen la facción más reaccionaria respecto al statu quo, es decir, a la situación actual que se trata de preservar intocable. Por lo tanto, desconfíen
de quienes hacen una crítica generalista que en realidad no conduce a nada. Desconfíen de los verbos vagos, desconfíen de los sustantivos abstractos, desconfíen de la solemnidad sintáctica y semántica, porque eso implica desconfiar de aquellos intelectuales premiados por el sistema. Porque los intelectuales premiados por el sistema, que son todos, porque si no, no serían reconocidos como intelectuales, son aquellos cómplices del sistema, son los colaboracionistas del sistema. Por lo tanto, si ustedes consumen los productos de las figuras premiadas por el sistema, en realidad ratifican la vigencia de los valores del sistema. Eso es lo que indudablemente hay. Hoy, en el siglo XXI, en el siglo XX y en cualquier época, como diría el tango de Discépolo, exactamente. Se trata de ensayos, estos que menciono, que no pueden ser contrarrestados, no pueden ser refutados, porque es que no dicen nada. Confunden pensar con sentir, confunden el pensamiento con el sentimiento, y lo que hacen es un recitativo emocional de sentimientos que no van a ninguna parte. Y demuestran que, sobre todo, el lenguaje es un simulacro de conocimientos. El lenguaje es un simulacro de conocimientos vacíos. Es un simulacro de conocimientos vacíos que uno rasca un poco y no hay detrás de ellos absolutamente nada, porque en definitiva lo que hay es un cúmulo de engaños tras de los cuales se oculta la realidad. Es decir, todas estas cuestiones las hemos expuesto en un libro que son los secretos más desafortunados de la literatura. Este es uno de los tomos, de los 25 tomos de la crítica de la razón literaria. Hombre, lo ideal es disponer de la crítica de la razón literaria entera, que son los 25 tomos, donde se expone toda esta teoría de la literatura y del pensamiento contemporáneo. Pero aquí, precisamente donde se desmitifica este tipo de ensayo, este ensayo degenerado, que se cultiva sobre todo a finales del siglo XX y del XXI, es el titulado Los secretos más desafortunados de la literatura. Pero fíjense que ha habido en la historia del pensamiento humano ensayos mucho más inteligentes que todos estos. Fíjense cómo escribe Quevedo un libro. Quevedo escribe un libro titulado Desconsuelos, en plural, Desconsuelos de los dichosos, que es un libro destinado a interpretar la felicidad en la que creen vivir los que creen vivir con la felicidad. Y claro, la felicidad es algo que solo puede prometer el diablo, porque la felicidad es un idealismo, la felicidad es una meta imposible, no se puede ser feliz en todo ni permanentemente, porque es que la vida es una negación constante de la felicidad. La vida es una afirmación de problemas, es una carrera de obstáculos donde los momentos de felicidad son casi, duran menos que un orgasmo, quiero decir que son muy breves, son realmente breves, son muy precisos, son muy fugaces, son instantáneos, casi como el parpadeo de una fotografía. Por lo tanto, la felicidad es una promesa diabólica, es una promesa del diablo. De hecho, cuando nosotros publicamos este libro, que ahora está en preventa, El fracaso de la felicidad, claro, pues yo mismo generé por inteligencia artificial una imagen, que es la que van a ver ahora a continuación, que es la serpiente del paraíso prometiendo felicidad a nuestros míticos primeros padres. Evidentemente la felicidad solo la puede prometer el diablo. Esta es la imagen, fíjense. Bien, ya la han visto, la imagen. Os prometo la felicidad, que es lo que conduce al fracaso, porque en definitiva prometer la felicidad es situar a un ser humano en la antesala del fracaso, es la crónica de un fracaso anunciado. Hay que saber gestionar esa felicidad. Miren, hay un autor que es Quevedo, que en el siglo XVII escribe un libro que es equivalente a este, El fracaso de la felicidad, del siglo XVII de Quevedo, que ha sido descubierto recientemente por unos quevedistas. El libro de Quevedo se titula Desconsuelos de los dichosos. Sería algo así como la infelicidad de los infelices o el espejismo de la felicidad. En definitiva, es una paráfrasis del fracaso de la felicidad, porque Quevedo considera que la felicidad es un espejismo, es más, Quevedo considera que la felicidad es un narcisismo, y que la gente que se declara feliz es gente narcisista. Y Quevedo ya en el siglo XVII, en un ensayo así titulado, los desconsuelos, las insatisfacciones, las cuitas de los felices, de los dichosos, escribe lo siguiente: a la estatua pequeña
no la hace grande, no la hace mayor el pedestal grande. Esta es una cita tomada de La cuna a la sepultura. A la estatua pequeña no la hace mayor el pedestal grande. Esto es muy importante. Pero contrasten estas afirmaciones con los textos ensayísticos que les mencioné al principio. No hay color. Pero aquí ya, y aquí sí cito a Desconsuelos de los dichosos, la obra de Quevedo, El espejismo de la felicidad. Dice Quevedo que se encuentra con alguien que le suelta, Quevedo en la cara, que de mi gusto dependen todos. Es decir, alguien le dice a Quevedo, de mi gusto, del gusto que yo tengo, dependen todos los gustos. Es decir, lo que a mí me gusta es lo mejor del mundo. Claro, esto es una afirmación que solo dice un narcisista. De mi gusto dependen todos. Y Quevedo responde, si dependen de tu gusto, todos son unos ruines. Es decir, todos son unos miserables, porque aquel que tenga tus gustos es un miserable y es un ruin. El hombre racional no ha de depender del gusto ajeno, sino de la razón propia. Y donde digo gusto, digo opinión. El hombre racional no ha de depender de la opinión ajena, sino de la razón propia. Esto es la frase de Quevedo. Ahora comparen ustedes una declaración de un ensayo como el de Quevedo con unas chorraditas que hemos leído al principio. Tú y el demonio, le dice Quevedo al narcisista, a este que dice que vive feliz, tú y el demonio gastáis un mismo lenguaje. Todo está en mi mano. ¿Cómo puede estar en tu mano todo si no está en tu mano acertar en nada? Esto solo Dios, es decir, una fuerza superior a ti, sea Dios o sea quien sea, solo lo puede decir. Pero no lo puede decir un loco como tú. ¿Cómo puede estar todo en tu poder si tú estás en poder de tus apetitos, de tus apetencias, de tus ansiedades? Todo no es palabra de que es capaz el hombre ninguna cosa. Es decir, tú no puedes decir que todo lo tienes, eso es imposible. Menos cabe en el hombre de lo que parece, y siempre desea más de lo que cabe. No está en tu mano alargar al día un momento, ni quitar otro a la noche, ni alargar una hora de tu vida, y presumes que está en tu mano el todo. Si te lo persuade el estar todo de manera que parece que está todo en tu mano, también te engañas, que aun para echarlo a perder todo no eres poderoso. ¿Crees tú que puedes porque lo deseas? Y puedes tan poco que no puedes contigo el desengañarte de ti mismo. Fíjense que esto es una crítica al romanticismo. ¿Crees que puedes porque lo deseas? Es una crítica freudiana, completamente al pensamiento freudiano, desde los propios términos de Freud. Es decir, Quevedo es un autor mucho más moderno que cualquier autor romántico, que cualquier autor de la filosofía idealista alemana. Si ustedes quieren leer buenos ensayos, lean a Quevedo, pero no pierdan el tiempo leyendo lo que en muchos casos hoy día se presenta bajo el título de ensayo y no lo es, que es una degeneración. Tú dices, todo lo tengo, si apostaste a mentir con Satanás, tú ganaste la apuesta. Más mintiera él, Satanás, aprendiendo de ti, que tú mientes aprendiendo del propio Satanás. Claro, quiere decirse con esto que, claro, la situación es completamente ridícula. La situación es completamente ridícula por completo. Porque aquí lo que Quevedo manifiesta sobre todo es la ridiculez en la que incurren los narcisistas, los que creen incluso ser felices siendo como son, los que se gustan a sí mismos, los que se miran al espejo todo el día, los que creen que son perfectos. Esa es, en definitiva, la verdad de los que se creen felices y es el desconsuelo de los que se creen dichosos. Eso es el fracaso de la felicidad. Por esa razón conviene precisamente no rechazar la felicidad, pero no idealizarla, no idolatrarla. Desde luego la felicidad no es un estado duradero completamente en la vida. Pero cuando hablamos del ensayo, tengan en cuenta que lo que hoy se presenta como ensayo es una degeneración de lo que en realidad fueron los ensayos, no de tiempos pasados, porque hoy día también hay ensayos muy valiosos y muy útiles, pero que no se fundamentan en verbos vagos, en referentes abstractos y en contenidos vacíos, que se maquillan desde la solemnidad sintáctica de obviedades que no tienen ningún sentido. Fíjense, les voy a poner el ejemplo de la General Historia de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio es un individuo que vive en el siglo XIII, de 1220 y pico, 1221 hasta 1284, en pleno siglo XIII. Y fíjese, cuando Alfonso X el Sabio en la General Historia habla de los lenguajes de Europa, fíjense qué modernidad. Sobre los lenguajes de Europa, de los linajes de Jafet que poblaron Europa, hubo
Se lo voy a traducir al español actual. Hubo allí muchos de ellos que usaron de la lengua que decimos latina, y de otros que tuvieron otros lenguajes. Los griegos tienen el suyo apartado, los de Blanquia, los de Bolgria, Anotro, los comanos, los de Cumia, otro, los de Esclavonia, otros, los de Bohemia, otros, los de Polena, que es Polonia, otros, los de Hungría, sin H y sin tilde, el suyo, y los de Hibernia, otro, y los de Escocia, el suyo. Alemania, Dacia, que llaman ahora Dana-Marcha, es decir, Dinamarca, la antigua Dacia. Noruega, Suaba, Flandres, con R, Inglaterra, es decir, la tierra de los anglos, Inglaterra, dice aquí. Estas han otro lenguaje, maguer, que se departen en algunas palabras y costumbres, es decir, hablan otro lenguaje, aunque comparten, dirimen, se diferencian en algunas palabras y costumbres. Escancia e otras islas que son, Escandinavia, Escancia e otras islas que son en cabo de Europa, en las extremidades de Europa, aparte de septentrión, han sos lenguajes. Valia, que es cerca de Inglaterra e Bretaña, la menor, han otros sí sos lenguajes de partidos, e otros sí los vascos e los navarros. Es decir, nótese cómo la pluralidad lingüística se ha reconocido siempre, sin problemas. E de Sem, esos linajes que poblaron Asia, así como dijimos, vinieron los muchos reyes que reinaron en Media, en Persia, en Grecia, en otras partidas de ella y otras que diremos. E de Cane los suyos fueron los que reinaron en África, en otras partidas de ella, etcétera, etcétera. Hace una descripción. Claro, el ensayo antiguo, o el ensayo medieval, es un ensayo sobre todo descriptivo y explicativo. Es un ensayo que trata de inventariar hechos objetivos y ofrece valoraciones sobre lo inventariado, sobre los hechos objetivos. Los ensayos modernos son más bien no son valorativos, son recitativos y emotivos, porque no tienen ningún contenido propio. Entonces han reemplazado el conocimiento por las emociones, por emociones que remiten a conocimientos vacíos. Insisto, el ensayo clásico, el ensayo tradicional, era un ensayo con contenidos descriptivos y valorativos, explicativos y moralizantes, si procede o no. Pero desde luego no era recitativo, porque esto es un recitativo, lo que hacen los autores de ahora vendiendo ensayos que pretenden ser originales y son retrógrados completamente, son de lo más reaccionario y de lo más retrógrado que puede haber. En el setenario del propio Alfonso X, 1221-1284, Alfonso X el Sabio, en el setenario Alfonso X el Sabio define lo que es la opinión y dice, ¿qué cosa es opinión? Opinión es algo más flaco que secta, que bien como la secta es una parte de la creencia, la opinión es una parte de la secta. Es decir que aquí en el setenario, que es un ensayo es un ensayo secular sobre contenido religioso, es un ensayo secular de contenido religioso, dice que la opinión es lo que tiene un miembro de una secta cuando la secta es un conjunto de opiniones frente a otras creencias que tienen aspectos comunes. Digamos que por un lado está la sociedad, por otro la secta, y por otro la opinión del miembro frente a la secta y frente a la sociedad que envuelve a la propia secta. Ca opinión, porque la opinión non quiere decir al sino poder omne contra la secta apartada que cree tener razones que él da por mucho entendimiento, de guisa que non la deja de asesegar. Es decir, la opinión sería el criterio que tiene un miembro de la secta que plantea ciertas inquietudes, que no la deja descansar, que no la deja sosegarse a la propia secta. De tal manera que ya desde la más remota Edad Media tenemos este tipo de criterios. Y por supuesto antes que en la Edad Media, ya en la Edad Antigua y en la Edad Arcaica, este tipo de observaciones ensayísticas ya se dan. Pero fíjese, lean el Conde Lucanor. El Conde Lucanor, que ya es hijo de un pariente, descendiente de un pariente del propio Alfonso X el Sabio, tiene como autor al infante de Castilla, don Juan Manuel, que es de 1282. Don Juan Manuel nace 2 años antes de que fallezca en 1284 Alfonso X el Sabio, nace en 1282,
y ya muere en la fecha de 1348, 300 años antes de la paz de Westfalia, 1648. Los ejemplos del del conde Lucanor, en el infante don Juan Manuel, el ejemplo 22, el ejemplo 23, son enormemente ilustrativos acerca de cómo se han de comportar los seres humanos cuando tienen conflictos, cuando se ven sometidos a las calumnias. Por ejemplo, un amigo que le habla mal de un tercero y responde diciendo que por falso dicho de hombre mentiroso o embustero, no pierdas amigo provechoso. Y cuenta una serie de historias que inducen al ser humano a reflexionar sobre estas cuestiones. Son libros de ejemplos. Es el origen y ya mismo el ensayo al que mezcla la epístola, la carta que comunica algo y la parénesis. Y luego, por supuesto, vayan ustedes a los capítulos del Quijote, en el que Don Quijote aconseja a Sancho, que va a tomar posesión de la ínsula Barataria, de una serie de contenidos morales. Ahí está la literatura parenética, ahí está el ensayo y la literatura dándose la mano, realmente. Por lo tanto, hoy día, en el que las instituciones políticas que premian lo que no vale y el mercado que promueve lo que tampoco vale, pero que vende mucho ante el entendimiento de un consumidor neoténico que compra gato por liebre, se desarrolla un tipo de escritura degenerativa, que es el ensayo neoténico. Contra ese ensayo neoténico, ustedes si quieren pueden prevenirse, y si no, con su pan se lo coman.